Destinados para reinar. Capítulo 1. Tú estás destinado para reinar. El Señor te llama a ser un éxito, a disfrutar de riqueza, a disfrutar de salud y a disfrutar de una vida de victoria. No es deseo del Señor que vivamos una vida de derrota, pobreza y fracaso. Él te ha llamado a ser cabeza y no cola. Si eres un hombre de negocios, Dios quiere que tengas un negocio próspero. Si eres una ama de casa, estás ungida para educar hijos maravillosos en el Señor. Si eres estudiante, Dios quiere que sobresalgas en todos tus exámenes. Y si estás confiando en el Señor para una nueva carrera, Él no solo quiere que tengas un empleo, Él quiere que tengas una posición de influencia, de modo que puedas ser una bendición y un bien para tu organización. Cualquiera que sea tu vocación, estás destinado para reinar en vida, porque Jesús es Señor de tu vida. Cuando reinas en vida, reinas sobre el pecado, reinas sobre las potestades de oscuridad y reinas sobre la depresión, sobre la pobreza, sobre toda maldición y sobre toda enfermedad y mal. Tú reinas sobre el diablo y todos sus planes. La capacidad de reinar no depende de tu trasfondo familiar, tus calificaciones educativas, tu aspecto o cuántos ahorros tengas en tu cuenta bancaria. La capacidad de reinar se basa totalmente en Jesús y solamente en Él. Amigo, esto no es un cliché de algún libro de autoayuda sobre pensamiento positivo. La declaración de que tú reinas está basada en una promesa que ha sido registrada por toda la eternidad en la palabra de Dios. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La palabra reinar, utilizada en Romanos 5:17, es la palabra griega basileuo, de donde obtenemos la palabra basílica. En la antigua Roma, las basílicas se usaban como tribunales. Por tanto, se refiere a un gobierno real, judicial. En otras palabras, reinar aquí es reinar en vida como rey, tener un gobierno real y poseer dominio de rey. El secreto de reinar en vida está en recibir todo lo que Jesús ha logrado por nosotros en la cruz. Si estás viviendo una vida de derrota, de ser derrotado por el pecado, mediante perpetua culpabilidad y condenación, con enfermedad, con ataques de ansiedad, con carencia financiera y con relaciones rotas, no estás viviendo la vida que Dios quiso para ti. Basado en la autoridad de la palabra de Dios, estás destinado a reinar en vida, como rey, a tener dominio de rey sobre todos tus retos y circunstancias. Eres llamado a estar por encima de ellos y no estar pisoteado por ellos. Ha llegado el momento de que dejes de abdicar tu derecho a reinar en vida. Actualmente, en lugar de vernos a nosotros mismos reinando en vida, vemos más evidencias de muerte reinando en el mundo. La Biblia nos dice que se debió a la ofensa de un hombre, el pecado de Adán en el huerto del Edén, el que la muerte comenzase a reinar. Es importante que entiendas que nuestras vidas están arropadas en las de nuestros antecesores. Tú no existirías si no hubiese estado tu abuelo. Por tanto, somos pecadores no debido a que pecamos, sino debido al pecado de Adán. Muchos creyentes siguen pensando que se convirtieron en pecadores por haber cometido pecado, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice es que somos pecadores debido al pecado de Adán. De igual modo, somos hechos justos en el nuevo pacto, no debido a obras de justicia, sino debido a la obediencia de un hombre, Jesús, en la cruz. El secreto de reinar en vida está, por tanto, en recibir lo que Jesús ha logrado por nosotros en la cruz. Recibir contra lograr. La Biblia afirma con mucha claridad que debemos reinar en vida mediante Jesucristo, recibiendo dos cosas de Él: la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. Los caminos de Dios son contrarios a los caminos del hombre. El hombre cree que para que Dios le bendiga necesita merecer, ganarse y obtener el favor y las bendiciones de Dios mediante sus propios esfuerzos. El hombre cree que las bendiciones de Dios están basadas en su rendimiento y sus buenas obras. Sin embargo, este no es el camino de Dios. Su camino no trata de lograr, sino de recibir. Él prometió que cuando recibimos la abundancia de gracia y el regalo de la justicia,
reinaremos en vida. No dijo que cuando logremos gracia y nuestra propia justicia reinaremos en vida. Pero por alguna razón, los cristianos siguen viviendo basándose en un sistema de logros. Pastor Prince, si realmente es así de fácil, ¿por qué no hay más cristianos reinando en vida? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Como respuesta, permite que antes te plantee otra pregunta. ¿Te das cuenta de que la mayoría de personas creen que uno necesita trabajar más duro para lograr el éxito en la vida? El sistema de éxito del mundo está construido sobre los pilares gemelos del esfuerzo propio y la diligencia. Siempre hay algunas leyes a las que tienes que sujetarte y algunos métodos y técnicas que tienes que seguir practicando antes de que pueda haber algún resultado. La mayoría de las veces, cualquier resultado que puedas conseguir comenzará a desvanecerse cuando ceses de seguir los métodos y pasos prescritos. Se nos ha enseñado a enfocarnos en los logros, en hacer y en confiar en nuestros esfuerzos propios. Somos impulsados a hacer, olvidando que el cristianismo es en realidad hecho. El mundo te dice que cuanto más hagas, cuanto más trabajes y cuantas más horas emplees, más éxito lograrás. El camino del mundo es persistir en que trabajes más, en que te olvides de asistir a la iglesia los domingos, en que pases menos tiempo con tu esposa y tus hijos y pases más tiempo en la oficina trabajando en la noche, los fines de semana y las vacaciones. Estoy seguro de que habrás oído que tienes que pagar el precio. Después de todo, sin dolor no hay beneficio, ¿cierto? Lo que hacen los creyentes es que toman el sistema del mundo y lo aplican a su vida cristiana. En lugar de depender de la gracia de Dios para que su favor y bendición fluyan, dependen de sus esfuerzos propios para intentar merecerse el favor y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el camino de Dios no es que seamos bendecidos por nuestros propios esfuerzos. No puedes ganar las bendiciones de Dios mediante tu rendimiento. Las bendiciones de Dios están basadas totalmente en su gracia. Sus bendiciones sobre tu vida tienen que ser inmerecidas, no pueden ganarse ni obtenerse por mérito. En otras palabras, no hay nada que puedas hacer para merecer sus bendiciones, porque están basadas por completo en recibir a Jesús y mediante su obra terminada, la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Dios quiere que dejemos de intentar lograr y comencemos a recibir el favor, las bendiciones y la sanidad que Jesús logró en la cruz. Cuando Él estaba colgado en la cruz hace unos 2000 años, clamó en alta voz: «Consumado es». Todo lo que tú y yo requerimos para reinar en vida fue logrado en el Calvario por nosotros. Por eso llamamos a lo que Jesús hizo en la cruz su obra consumada. Él la terminó, Él la completó, está hecho. Lo único que funciona es la obra terminada. Deja de hacer lo que ya está hecho, deja de hacer y comienza a recibir lo que Jesús ha hecho. La obra está terminada. Siéntate. Recientemente estaba con mi querido amigo Brian Houston y él compartió conmigo que su molestia cuando se trata de cantos de adoración son los cantos que intentan pedir lo que Jesús ya ha logrado por nosotros en la cruz. Yo estoy totalmente de acuerdo con Brian y creo que todos estamos de acuerdo en que Brian es alguien que sabe de lo que habla cuando se trata de cantos de adoración. Brian es el pastor principal de la iglesia Hillsong y Dios ha ungido verdaderamente su iglesia para escribir hermosos cantos de alabanza y adoración que han impactado a toda una generación de adoradores en estos últimos tiempos. De hecho, algunos de mis cantos favoritos de adoración son de Hillsong. En mis momentos de quietud delante del Señor, cuando le doy gracias por haber pagado el precio completo en la cruz por todos mis pecados, mi enfermedad y mi pobreza, mi corazón rebosa de gratitud y le adoro. Eres magnífico eternamente, maravilloso, glorioso, Jesús, nadie se comparará jamás a ti, Jesús. Quiero que digas lo siguiente en voz alta conmigo. Ya he sido perdonado. La sangre de Jesús nos ha limpiado una vez para siempre. La palabra de Dios declara lo siguiente sobre la obra terminada de Jesús en la cruz. Hebreos 10, 12, 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Su obra terminada en la cruz fue ofrecida como un sacrificio para siempre, y cuando recibiste a Jesucristo en tu vida, fuiste perfeccionado para siempre.
¿Y cuánto dura para siempre? Busqué la palabra griega original para siempre en este versículo. ¿Y sabes qué? Para siempre significa para siempre. Oh, me encanta cuando el Señor responde llenando todo mi estudio de su presencia tangible y mi corazón comienza a arder en la presencia de mi amante. Le recuerdo a mi iglesia que no siempre tenemos que sentir su presencia tangible porque no es por eso por lo cual vivimos hoy. Pero cuando uno siente su presencia, especialmente durante momentos de profunda adoración íntima, disfruta de él, saborea su amor y permite que su abrazo te lave. Deleítate en los momentos en que su presencia, cuando él te renueva, te restaura y te sana. No tienes que esperar a que sea domingo para adorar al Señor. No necesitas una banda de varias personas y un líder de alabanza para adorar a tu Salvador. Allí donde estés, sin instrumentos puedes levantar tus manos, tu voz y tu corazón y adorarle a Él y darle gracias por su obra terminada y su gracia en tu vida. Aleluya, Él es tan hermoso. Me encantan los cantos de adoración que están llenos de la persona de Jesús y de su obra terminada. En mi iglesia he encargado a mi director de música que se asegure que los cantos que utilizamos en las reuniones de nuestra iglesia sean cantos que testifiquen de la obra terminada de Jesús. Por ejemplo, bajo el nuevo pacto no tenemos que seguir pidiendo perdón al Señor en nuestros cantos porque Él ya nos ha perdonado. Ha sido perfeccionado para siempre por la sangre limpiadora de Jesús, no por la sangre de sacrificios animales que nunca pueden quitar los pecados. Puede que te sorprenda descubrir que hay muchos creyentes en la actualidad que no creen que hayan sido perfeccionados para siempre por la obra terminada de Jesucristo. Siguen dependiendo de sus propios esfuerzos para calificarse a sí mismos. Quizá tú mismo te preguntes, ¿cómo puedo estar totalmente seguro de que todos mis pecados ya han sido perdonados? Buena pregunta. Notemos que después de que Jesús ofreciera su vida como sacrificio y pago por todos nuestros pecados, Él se sentó. Él se sentó a la diestra del Padre. ¿Entiendes que bajo el antiguo pacto todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados? Pero la Biblia nos dice después de que Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Jesús se ha sentado para demostrarnos que la obra ciertamente está terminada. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote que servía en el tabernáculo de Moisés nunca se sentaba, sino que estaba día tras día ministrando, porque su obra nunca podía estar terminada. La sangre de los toros y los carneros nunca puede quitar los pecados. De hecho, ¿has observado que en el lugar santo del tabernáculo de Moisés no hay ni un solo mueble preparado donde el sacerdote se siente? No encontrarás ni una sola silla en el lugar santo. Encontrarás el altar del incienso, la menorá e incluso una mesa de la proposición, pero es interesante que no hay ninguna silla. Eso se debe a que la obra del sacerdote nunca terminaba. Solamente la obra de Jesús es una obra terminada, y Él no solo se sentó a la diestra del Padre, nos hizo sentar con Él. Efesios 2, 4, 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quizá te preguntes, ¿de qué se trata todo esto de sillas y sentarse? Bien, amigo, sentarse en la Biblia es un cuadro del creyente que descansa en la obra terminada y completada de Jesús. Él ha terminado toda la obra de la cruz por ti y ahora está sentado a la diestra de Dios. Como todo ha sido logrado por ti, eso significa que puedes dejar de depender de tus propios esfuerzos para ganarte las bendiciones de Dios y calificarte para ellas en tu vida. Puedes sentarte con Jesús a la diestra del Padre. Deja de depender de tus propios esfuerzos para ganarte las bendiciones de Dios y calificarte para ellas en tu vida. Ahora, escucha con atención lo que estoy diciendo. No estoy defendiendo una vida de pasividad y pereza. Puedes hacer cursos, leer libros, hacer tu trabajo con diligencia y otras cosas, pero tu confianza no debe estar en esas cosas. Debe estar en lo que Jesús ha hecho por ti. Por tanto, si eres un estudiante, por ejemplo, por todos los medios se estudia mucho. Saca las mejores calificaciones para la gloria de Dios.
pero no confíes en tu inteligencia o en tus calificaciones para que esas cosas te produzcan las bendiciones de Dios. La gracia de Dios no nos hace ser perezosos e improductivos. Por el contrario, te hace trabajar más abundantemente para su gloria. El apóstol Pablo, un predicador de la gracia de Dios y de la obra terminada de Jesús, dijo que él trabajaba más abundantemente que todos ellos. En el nuevo pacto, la manera de Dios es bendecirte primero, y el conocimiento de su bendición te da la capacidad para trabajar más abundantemente. En otras palabras, no trabajamos para ser bendecidos, sino más bien tenemos la capacidad de trabajar porque ya somos bendecidos. ¿Puedes ver la premisa diferente para trabajar en el nuevo pacto? Muchos creyentes están derrotados en la actualidad porque batallan para calificarse para las bendiciones de Dios mediante sus propias obras. El esfuerzo propio te robará el reinar en vida por la gracia de Él. No puedes ganarte tu salvación, tu sanidad o tu victoria financiera mediante tus propios esfuerzos. Si el mayor milagro de todos, ser salvos del infierno, viene por la gracia mediante la fe y no por tus obras, ¿cuánto más los milagros menores como sanidad, prosperidad y matrimonios restaurados? Amigo mío, Jesús ha logrado todo en la cruz. Nuestra parte es confiar en su obra perfecta, recibir con brazos abiertos la abundancia de gracia y el regalo de la justicia y comenzar a reinar en vida por medio de uno, Jesucristo. Que tu oración sea hoy que dejes de intentar ganarte la gracia y la justicia de Dios. Permite que el Espíritu Santo te enseñe a comenzar a depender de la obra terminada de Jesús y a comenzar a recibir mediante su gracia. Esta es la manera de Dios de tener éxito, sanidad y una vida victoriosa sin esfuerzo.